El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Y él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Venid y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que oyeron lo que Juan Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando en él la mirada, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Estamos iniciando apenas el camino del Maestro Jesús, nosotros, sus discípulos. Es el tiempo, decíamos, ordinario. Es el tiempo del Maestro y del discípulo. 33 domingos. Vamos a encontrar su palabra, sus acciones, y nos vamos a inspirar en ellas para ir poco a poco acercándonos más a Él, porque somos sus seguidores. La primera lectura nos prepara para poder leer el Evangelio. Se trata del primer libro de Samuel. El pueblo de Israel escribió la historia sabiendo que esta es indispensable en el desarrollo de una comunidad, porque la historia es la maestra de la vida, es la memoria de nuestras acciones que nos ayudan a impulsarnos para hacer nuestros proyectos. Y esta historia que llamamos sagrada, porque en ella va presente a través del tiempo y en cada uno de sus libros el mismo Dios que va guiando precisamente los pasos de su pueblo. Antes del libro de Samuel está el libro de Josué y el libro de los jueces. Y el libro de Samuel, y digo libro porque era un solo libro, solo que cuando hicieron la traducción allá en Alejandría, traducción de los 70 se llama así, pues lo dividieron en 2 partes, pero es lo mismo, es la historia continuada de la última fase de la convivencia de las tribus, las 12 tribus de Israel, que llegaron a la tierra prometida y se dividieron, según el libro de los jueces, el territorio, pero que no vivían unidos por una autoridad que los comandara, sino cada tribu resolvía sus problemas, y de vez en cuando 1 o 2, las más cercanas, se ponían de acuerdo para defenderse de la organización que tenían los cananeos. Y más allá del río, más allá del Jordán, pues otras tribus. Pero Samuel es precisamente el intermediario de una nueva fórmula para vivir asociadas todas las tribus, porque vivían una especie de confederación que le llaman anfictionía.
Y Samuel, que había sido depositado en el santuario de Shilo, que está a unos cuantos kilómetros de Jerusalén hacia el norte, porque su madre lo había pedido mucho a Dios, porque ella no tenía hijos, era estéril, y ya siendo ancianos él, su esposo y ella, tuvieron a Samuel, y entonces lo fueron a dejar a la casa de Dios. Allí, ese santuario era lugar de peregrinaciones de todas las tribus. Por lo menos el santuario les daba cierta idea de unidad, porque allí estaba el arca de la alianza que traían desde allá, desde el Sinaí. Y allí sucedió, ya estando jovencito, Samuel, esta escena que acabamos de escuchar. Estaba el sacerdote Elí, ya con experiencia, que estaba al frente del santuario, y el jovencito que le ayudaba. Y de repente oyó la voz: Samuel, Samuel. Y se pensó que se trataba del sacerdote que le pedía algún favor. Y aquí lo cuentan en una forma muy detallada, pero lo importante es que en la tercera ocasión le va a decir Elí a Samuel: si te vuelven a llamar, contesta, aquí estoy. Señor, habla, Señor, aquí estoy, habla, Señor, que tu siervo escucha. El escritor sagrado deja esa dimensión de la trascendencia de Dios. No aparece la figura de Dios, Él no ve a nadie, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Oyó su voz, nombrándolo especialmente a Él. Normalmente repitiendo su nombre, como en el caso de Saulo en el camino de Damasco: Saulo, Saulo, Samuel, Samuel. Y ahora ya instruido por el sacerdote, va a contestar: habla, Señor, que tu siervo escucha. Estoy para servirte. Yo he sido consagrado desde el vientre de mi madre a tu servicio. Dispón de mi vida. Esa es la llamada que le hace Dios a Samuel para los grandes servicios que va a hacer después. La palabra vocación viene del verbo vocare en latín, que significa llamar. La vocación es un llamado para un servicio concreto. Porque Dios a todos nosotros nos concibió desde toda la eternidad y no venimos a este mundo por azar, sino porque nos quiere para algo. Nos adornó con las cualidades que tenemos, cada quien las suyas, nadie tiene las mismas cualidades, para que el servicio pueda completarse en una interacción de asamblea, de iglesia, ¿me entienden? El primer llamado fue Abraham, y su vocación era ser padre del pueblo de Dios. Y cuando llamó a la Virgen María, la llamó para ser madre del Hijo de Dios. No hay dos vocaciones iguales. Ni ejercen en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Cada vocación, es cierto que coincidimos en que servimos a Dios, desde Abraham hasta nosotros, en eso coincidimos, pero cada quien coincide
Pero cada quien ejerce su vocación de acuerdo a la situación concreta que Dios le asigna para que pueda hacer presente su gloria, su bondad, su amor en medio de determinadas gentes con determinados problemas que no son iguales para nadie. Así que no hay dos profetas iguales, no hay dos sacerdotes iguales. Es una vocación que tiene coincidencias, pero que al final de cuentas se ejerce de acuerdo también a la concepción, a la fe y a la concepción y al ánimo de entrega de cada uno de nosotros. El Evangelio, pues como estamos apenas en el segundo domingo ordinario, habla de las vocaciones. Se trata del Evangelio de Juan. Es una forma de decirnos que Jesús empezó por elegir sus discípulos desde el principio. No coinciden los 4 relatos evangélicos en la forma de hacer el llamado. Marcos y Mateo, que depende directamente de él, nos lo dicen en forma muy sencilla, sin detalles. No le dieron la importancia al llamado que los demás le dieron. Simplemente pasó Jesús cerca de donde estaban pescando los primeros discípulos y les dijo: venid y seguidme. Desde luego, pues eso está muy descarnado, está muy lacónico. Nadie sigue a nadie por nada, porque la vocación conlleva movimientos vitales muy importantes. Es decir, en este caso, el texto dice simplemente en forma sucinta, y lo dejaron todo y se fueron. No es fácil dejar a los papás, no es fácil dejar los aperos del trabajo, no es fácil dejar a la familia y al grupo humano donde tú te desarrollas para irte de repente atrás de alguien. No. Y entonces Juan y Lucas se dieron cuenta que había que dejarnos una razón más completa para el seguimiento. Lucas nos presenta la escena de la multiplicación, de la pesca milagrosa antes de llamar a Pedro. Y Juan nos presenta esta escena también muy especial. Juan Bautista, el que había bautizado a Jesús, aquel que había dicho: yo bautizo con agua, pero él bautiza con agua y con el Espíritu Santo. Yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias, ese mismo, con esa misma humildad. Va a ver pasar a Jesús después del bautismo y va a levantar el dedo y va a señalarlo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés, que ya era discípulo suyo, y otro que no se da el nombre aquí porque en el Evangelio de Juan no aparece el nombre de Juan, pero seguramente se trataba de Juan, porque Juan entra en las 4 versiones, entra dentro de los primeros discípulos y también era pescador. Entonces Andrés y el otro discípulo se fueron a buscar a Jesús. Atrás de eso hay muchas emociones humanas, ¿me entienden? Estos eran discípulos de Juan Bautista y los está cediendo para que vayan
a servir al Mesías, a Jesús. Y se fueron a buscarlo, se fueron tras él. Y él voltea de repente y pregunta, ¿qué buscáis? Es la primera frase que se presenta, que pronuncia Jesús en todo el Evangelio. Y simplemente él sabe lo que se está manejando dentro de ese seguimiento, pero pues había que seguir el diálogo. Y ellos contestaron, ¿dónde vives, Rabí? En otras palabras, ¿podemos hablar contigo un poquito más largo? Y Rabí, te dice aquí el texto, significa maestro. Ya le están dando el nombre desde ahora de maestro a Jesús. Se fueron, pues, dice, venid y veréis. Se fueron tras él y se quedaron aquel día. El texto, como si fuera crónica de periódico, dice, eran las 4 de la tarde. Una hora en que normalmente un visitante empieza a sospechar, o más bien el anfitrión empieza a sospechar si el visitante se va a quedar. Ya es tarde, las 4 de la tarde. Y se quedaron ese día con él, así que el diálogo fue largo. No dejaron todo lo que tenían atrás de ellos. Así simplemente, como nos lo dice Mateo y Marcos, que no nos los detallan, ¿me entienden? Hablaron con él, hicieron seguramente muchas preguntas, y Andrés se va a buscar a su hermano Simón, porque seguramente como pescadores que eran, andaban juntos. Y el primero a quien encontró Andrés fue precisamente a su hermano. Y le dice, ¿qué crees, Simón? Hemos encontrado al Mesías. En el Evangelio de Juan, que es el último de los evangelios, la palabra Mesías va a aparecer más veces. Mesías quiere decir ungido, y en los primeros tiempos de Israel solo se ungía a los reyes. Y se trata, precisamente hablando de los libros de Samuel, en el capítulo 7 del primer libro, porque la vocación está en el capítulo 3, está la visita de Natán a David para decirle, no eres tú el que me vas a hacer un templo, sino que Dios quiere hacerte una dinastía. De tus entrañas saldrá uno ungido, un rey, un descendiente tuyo, que te va a suceder en el trono y se va a hacer una dinastía. De tal manera que este rey que van a nacer de ti estará al frente de un reino que no tendrá nunca fin, un reino eterno. Y así los profetas de todos los siglos posteriores, porque esto fue por el año 1000, sobre todo los profetas escritores del siglo VIII, VII y VI van a hablar de ese Mesías que le va a dar dirección a la historia. Y ahora de ese se trata. Simón, sabes que tenemos tantos siglos esperando al Mesías y ya lo encontramos. Lo llevó a donde estaba Jesús y fijando en él la mirada. Jesús conocía perfectamente su corazón, pero eso quiere decir, se detuvo en él para hacerle la llamada tan importante que va a tener Simón Pedro. Le dice, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te vas a llamar Kefas,
que quiere decir piedra o roca. De tal manera que las personas que se llaman Pedro son piedras. Pero se lo dice ya con la intención de lo que va a suceder, porque el cambio de nombre, aunque sea un sobrenombre, tiene un significado. Ya está hablando de que él va a estar al frente de su iglesia. Porque estas personas que las llama para que, dejándolo todo, entren a una escuela itinerante, oigan, o mejor, escuchen, como dice la primera lectura, lo que Jesús vaya diciéndoles. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Van a ir transformándose poco a poco, como lo hacen ahora los seminaristas en los seminarios, a lo largo de varios años. Se les expone, pues, la teología, la filosofía, la teología, la vida espiritual, y poco a poco van desmontando sus valores humanos, van destartalando sus interiores y van aclarándose más sus respectivas llamadas, hasta que llega el momento que abren los brazos y dicen, Señor, aquí estoy. Pues esto mismo van a hacer los discípulos, nada más que ellos van a tener el gusto de andar con el Maestro en una escuela itinerante durante 24 horas al día. Lo vieron sus milagros, oyeron su doctrina. El cambio no es fácil porque educar adultos es muy complicado, porque ya el adulto trae un conjunto de actitudes de vida que nacen dentro de la cultura en donde se movió, dentro de la familia y dentro de toda la cultura. Y como para cambiar de repente de las esperanzas humanas a las esperanzas celestiales, invisibles, las cosas de arriba, como dice San Pablo, es un largo proceso. Estos no llegaron a la conversión total ni con la resurrección. Va a ser hasta la llegada del Espíritu Santo. Entonces hay un caminar. Aprendieron a dirigirse a Dios como Padre. Después empezaron a darse cuenta que su Maestro era algo especial. Lo van a confesar como Mesías allá en Cesarea de Filipo. Y después lo van a encontrar varias veces después de la muerte en sus apariciones de resucitado. Pero aún todo eso, toda esa inmensa carga de entrega divina, no va a ser suficiente para el cambio total. Falta la iluminación definitiva del Espíritu Santo. Por eso el Jesús de Lucas les va a decir en el capítulo 24, no os vayáis de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa de la llegada del Espíritu Santo. Esa es la obra de la Santísima Trinidad, la Iglesia de Dios, presidida por estos 12 apóstoles, colegio apostólico, sucedidos en la historia a través de muchísima gente que ha servido a esta causa, que ha seguido empujando esta navecilla de Pedro y que nos ha invitado a nosotros también a pertenecer a ella. Todos estamos llamados a examinar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué querrá Dios de mí? A través de las cualidades que tengo,
a través de las aptitudes que tengo, a través de las ganas que tengo de realizarme como persona, sirviendo a los demás. ¿Qué querrá Dios de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Todos nacimos en un momento especial de la historia. Vista con la fe, es una historia sagrada que continúa hasta nuestros días. Y Dios nos pensó para que le sirviéramos a través de su iglesia. Preguntémonos en qué área fundamental quiero trabajar de mi iglesia. Enseñando directamente la palabra de Dios, como lo hacen muchos ahora, muchos seglares. Transmitiendo la mente y el corazón de Dios para que la gente reflexione y vaya poco a poco ordenando su vida. Quiero trabajar haciendo presente el amor misericordioso de Jesús en medio de mis hermanos, los más necesitados. Eso también es evangelizar también, cuando se hace precisamente como representante del Jesús misericordioso. Quiero trabajar en las celebraciones litúrgicas para que cada día salgan mejor, cada día sea Dios alabado por todo el pueblo, sabiendo que se necesitan acólitos, lectores, monitores, cantores. ¿Podría yo ayudar en mi iglesia parroquial en alguno de estos 4 aspectos? Pero es que tengo que prepararme un poquito, sí, pues hay que prepararse. Conocer más la palabra de Dios, conocer más su liturgia, conocer más su moral, acercarse a Dios, porque nadie va, como dije hace rato, nadie deja nada por nada, nadie va a dedicarse a servir a una causa que no conoce. Necesitamos ir poco a poco acercándonos más a este Señor, conociéndolo más para más amarlo, porque solo se ama lo que se conoce. Depende de dónde andes, porque si estás demasiado ocupado en las cosas de la tierra, pues no se puede repicar y andar en la procesión. ¿Qué tal si vas pensando en
reorganizar más tu tiempo y irle dejando poco a poquito. Tú no te espantes, o sea, dejándole un poquito de tiempo a tu Dios y luego poco a poco irá creciendo ese espacio cuando sientas que te realizas como apóstol. ¿En qué empresas estás empleando la vida? ¿A qué empresa le regalas tus talentos, tus capacidades creativas? ¿Y qué esperas de tu empresa? ¿Qué podrías decirle a Jesús o qué podrías prometerle a Jesús? Porque la palabra de Dios que no compromete no sirvió de nada. La proclamamos, la explicamos, tratamos de reflexionarla, a lo mejor hacemos una oración más o menos fría, pero no comprometemos la vida. Señor, bendice y ayuda en este proceso de poner al servicio la vida, de entregar la vida a tu iglesia, a tantos seglares que te buscan, especialmente a los seminaristas que van a pues entregar su tiempo completo a la extensión de tu reino. A todos ellos, seglares y también seminaristas, disponles el corazón para que te escuchen. Así sea.